no son tema del pasado, no son una herencia de administraciones anteriores, sino que permanecen, están vigentes y por lo tanto también la lucha de los familiares es vigente, la lucha por la presentación con vida de sus seres queridos, la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Le vamos a dar la palabra al compañero Daniel Gómez Santis para que nos comparta su testimonio de este crimen que se cometió en su persona. Adelante, compañero. Buenas tardes, los que me escuchan. Yo soy Daniel Gómez Santis, pertenezco a una comunidad que se llama Río Florido. Tarde hay disparos en esa comunidad, en ese campamento de ellos. No uno, no dos tiros, balas que tiran por ahí en ese lugar. Miles, de 5 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Descansan a disparar. El hostigamiento de las comunidades como Río Florido, como Carlos, llegan a 500 metros a disparar. Los ancianos, los niños tienen miedo ahí en ese lugar de campamento de ellos. Cuando estuve yo 8 días, sí, dando el testimonio en vivo, en voz. Yo fui una víctima de tortura física, psicológica, una víctima de desaparición forzada por pertenecer a una organización de Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de manera organizada, desaparición forzada por el Estado mexicano. En caso concreto, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, desde ese año nos mantengamos exigencia a la presentación con vida. Cada año hemos hecho jornadas de lucha por el caso, organizarnos para defender nuestra tierra, ejidales, por pertenecer de nuestra tierra. Por eso estoy aquí en esta ciudad de Oaxaca para exigir. Esta fue la participación del compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el compañero Daniel Gómez Santis. Y bueno, ahora vamos a iniciar con este foro que hemos denominado la lucha de los familiares y violencia institucional en esta ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, por la movilización del movimiento magisterial de la sección 22, también en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde se vivía pues, el terror, la violencia, la represión, a pesar de que el gobierno del PRI al PAN iba a haber o se estaba dando la transición democrática. Entonces los acontecimientos represivos pues develaron la intención del gobierno y develaron realmente el contexto a nivel nacional. Entonces antes su dinámica familiar cambia, su vida misma va cambiando, se va modificando, que incluso pues tienen que salir, dejar su vida cotidiana y tener que salir a los. Le damos la palabra a la compañera Nadine Reyes Maldonado, que nos va a compartir su experiencia de lucha en estos más de 15 años de exigir la presentación con vida de su padre, Edmundo Reyes Amaya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a quienes nos acompañan. Sabemos que es complicado y más ahorita con la pandemia es muy complicado, ¿no? El poder transmitir en poco tiempo toda esta lucha que se ha mantenido desde la desaparición forzada de nuestros familiares, de Gabriel y de Edmundo, y que es una, como ya se señalaba, la desaparición forzada pues es un crimen, el crimen más atroz que se puede cometer o que un Estado puede cometer
en contra de sus ciudadanos, ¿no? Porque es una tortura permanente para la familia, para el núcleo familiar cercano, pero también para la gente cercana, para los amigos, para la organización, para los colectivos que están en torno a las personas que han sido víctimas de este crimen. Los afecta a ellos, no como víctimas directas de un crimen como es la desaparición forzada, sino también a los familiares y a los amigos, a los compañeros. Y en este caso, la desaparición del Mundo y de Gabriel, pues sí viene a cargar completamente de incertidumbre, ¿no? El no saber la situación en la que se encuentran, cómo están, en las condiciones en las que los tienen. Pero Daniel, indiscutiblemente y de manera 70, y es el mismo patrón, ¿no? de actuación del Estado. Los detienen, los torturan, los mantienen a una situación de verdad inhumana, y esa situación pues te tortura constantemente, ¿no? El pensar en esa situación permanente para las familias, para quienes viven esta situación, porque constantemente, es decir, no te deja estar tranquilo, constantemente estás en esa zozobra, vivir en la angustia de lo que estará pasando con ellos, pero también todo lo que vas viviendo en el proceso, ¿no? Porque no solamente es que te sometas a esta situación de tener a un hostigamiento, como ha sido en el caso de nuestras familias, de los compañeros que estamos aquí, de los compañeros que de manera solidaria han abrazado también nuestra lucha. Desde el 2007, cuando se da la desaparición de Gabriel y del Mundo, nuestras familias empezaron a vivir una serie de criminalización y de hostigamiento, ¿no? Porque el Mundo y Gabriel son dos revolucionarios que pertenecen a una organización armada revolucionaria, ¿no? El Ejército Popular Revolucionario, y eso obviamente creó también en la sociedad, incluso en nuestras mismas familias, en nuestros entornos, amigos, familiares, hubo una fuerte criminalización y también aislamiento, ¿no? El hecho de que ellos son dos revolucionarios, pues creó también mucha criminalización y nadie quería hacer la denuncia, ¿no? de la presentación con vida, y muy pocas organizaciones fueron organizaciones solidarias con nosotros como familiares para salir a hacer esa denuncia de la presentación con vida del Mundo y de Gabriel. Y además de esta situación de criminalización, de aislamiento por parte también de gran parte de la sociedad, también se dio el hostigamiento y la criminalización por parte del Estado. No, el Estado desde el principio empezó a hostigar a la familia de la compañera Margarita, a mi familia, a mis abuelos, hermanos de mi papá, para crear también este terror y miedo, ¿no? De que si denunciábamos nos podía pasar lo mismo. Mucha de mi familia, hermanos de mi papá, familiares de nosotros se aislaron, ¿no? Por esta situación del miedo, pero que es parte también de una política y una estrategia del Estado para aislarnos como familiares, ¿no? Es decir, de crear esta incertidumbre, este miedo, y también de criminalizar a nuestros familiares, como al inicio lo que decía el Estado, en los medios de comunicación, en la prensa, en todos los medios los ponían a ellos como delincuentes. Y eso lo que hacía pues era aislarnos, aislar al resto del movimiento también popular en esta exigencia para que no se abrazara. Por lo tanto, fueron años bastante complejos, porque aquí en el estado de Oaxaca, donde sucedió el hecho, también hubo mucha irresponsabilidad. Ahora, lo que sabemos por la misma investigación es que tanto mi padre como el señor Gabriel fueron detenidos por policías de aquí, del estado de Oaxaca. Fueron trasladados a lo que era la Procuraduría de Justicia, de aquí, la Fuerza Especial, Fuerza Policial de Alto Rendimiento, la FEPAR, que era un grupo específico que se creó al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado para dar seguimiento y combatir, ¿no? a la guerrilla, en este caso al EPR.
Ahora sabemos que la FEPAR estuvo involucrada en la detención y desaparición forzada de Gabriel y de Edmundo. Actualmente están 7 detenidos, 7 policías que pertenecían a esta corporación, a la FEPAR, están detenidos aquí en penales de la ciudad de Oaxaca, pero no solamente fue una desaparición forzada cometida por el estado de Oaxaca, sino que ahora también sabemos que una vez que ellos fueron detenidos, trasladados a la Procuraduría de Justicia del Estado, fueron entregados al ejército, ¿no? Que es la última pista que se tiene, la última información que se tiene de mi padre, del señor Gabriel, porque ellos fueron vistos en el campo militar número 1 en la Ciudad de México por testimonios de militares. Entonces es una desaparición planeada, orquestada desde las más altas estructuras de poder, y lo que se ha querido hacer durante todo este tiempo es solamente deslindar, ¿no?, la responsabilidad a mandos locales de aquí del Estado, señalar a estos policías como los únicos responsables, cuando en un hecho como este, en donde ya hemos visto que viene de una estrategia de antaño, donde se ha perseguido, se ha criminalizado a las personas por luchar o por optar por una vía armada revolucionaria, como es el caso de mi padre y del señor Gabriel, pues hay toda una política y una estrategia, ¿no?, de seguir datos mandos de la Sedena, ¿no? Y que ahora estamos en ese proceso de determinar la responsabilidad también de los militares en la desaparición forzada de nuestros familiares, porque es una instancia que nunca se ha querido tocar y que de manera sistemática ha habido una impunidad también en contra del ejército, porque no se les ha querido investigar ni sancionar, y ahora tenemos nosotros la oportunidad, ¿no?, de poder determinar, porque durante todo este proceso de lucha que ha sido de muchos años, hemos podido también lograr el año pasado, el 10 de agosto del 2022, una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la primera vez que en el país que la exigencia, la constancia que se ha mantenido, no solamente en la presión política, social, que se ha también dado desde hace 15 años, que nunca hemos dejado de estar denunciando el crimen que se cometió en contra de nuestros crímenes que se siguen, ¿no?, cometiendo, como la desaparición forzada del compañero Daniel, el mucho esfuerzo, vidas de compañeros también, porque hemos perdido a varios compañeros en esta lucha, y que también seguimos en esta exigencia, porque todavía falta, se sigan cometiendo, es la impunidad. Ya le decía el compañero Daniel, la movilización y la exigencia que se hizo el compañero Daniel logró, ¿no?, que se lograra la presentación con vida, pero siguen y ponen los responsables, ¿no? Este grupo paramilitar sigue actuando, sigue ahí, las autoridades saben quiénes son, dónde están, y no los detienen, ¿no? Entonces decimos que también tiene que haber esa solidaridad cada vez social, como familiares, recordando que cada año de su desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y de Edmundo Reyes Amaya. Ha sido un caminar muy largo, y a pesar de esto, en esta fecha que van a cumplir 16 años Gabriel y Edmundo, o Daniel, todavía se da esa injusticia de desaparición forzada hasta la fecha. Y yo creo que desde 3 años anteriores ha pasado siempre estos problemas. Ha sido un trayecto muy angustioso que ha afectado psicológico, moral y económico. Pero a pesar de todo eso, hemos sido una familia trabajadora, y que gracias a los apoyos de las organizaciones sociales independientes que nos ha brindado su mano,
para seguir adelante. Ha sido un caminar, un cambio de vida cuando supe de su desaparición de Gabriel. Empezamos primeramente a enterarnos por la prensa de su desaparición forzada, ya que él supimos por medio de la prensa y la reclamación del grupo que pertenecía a él, del Ejército Popular Revolucionario. Nosotros como familia no sabíamos que él estaba incorporado en ese grupo. Cuando lo detuvieron, empezamos a sufrir el hostigamiento cada día de las autoridades, tanto federales como estatales. El seguir acosándose, hostigamiento, persecución, porque nosotros no sabíamos nada de Gabriel. Y entonces, cuando nos enteramos, cambia mi vida. ¿Por qué? Porque teníamos que dejar un ratito el trabajo y dedicarse a las denuncias. Mis hermanos y yo pertenecíamos a ese grupo del Ejército Popular Revolucionario. Tuvimos que demostrar ante las autoridades, metiendo amparos y demostrar que nosotros éramos una familia y personas trabajadoras, y que pues en realidad no sabíamos de su militancia de Gabriel. Pero pues la misma policía empezó con el seguimiento, y entonces cuando nos dimos cuenta que nos seguían, nos molestaban en el trabajo, iban a ver, pero ya habían desaparecido a Gabriel. Querían perjudicarnos también como familia de él por el solo hecho de ser hermanos de Gabriel. Gabriel ha sido una persona que desde pequeño le gustaba estudiar. Desde la primaria fue pues destacado, y secundaria, preparatoria. Él es una persona que fue miembro de la mesa directiva de la universidad. Él estudió en la Universidad Benito Juárez, de aquí del estado de Oaxaca. Entonces yo como hermana de él, conviví mucho con mi hermano en su infancia, parte de la adolescencia. ¿Y qué me tocaba a mí hacer? Más que salir al frente y reclamar a Gabriel. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tiene? Por lo mismo que empezó la persecución de mis hermanos y la mía. Fue un cambio porque también, como mencionaba la compañera, amistades, familiares, cambia nuestra vida porque es un camino de miedo por la persecución que empezaron a la familia. Pues dejar un rato el trabajo para dedicarse a manifestar su desaparición de Gabriel, porque como hermana, como familia, no podíamos dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque es algo que el amor a la familia, tanto como a mi hermano y como el padre de Nadine, no podemos olvidar
como les diré, ese amor hacia nuestros familiares. Y empezamos la lucha, y que hasta ahorita, pues el 25 de mayo cumplen 16 años de su desaparición forzada. Luchamos nosotros, las familias, sino gracias a las organizaciones sociales, es que nos ha dado fuerza para seguir adelante, porque nosotros solas hemos podido hacer. Hemos tenido tantas dificultades con las autoridades, como al principio se tuvo que meter amparos y que jurídicamente se ha seguido también. Y así seguimos aquí adelante. Seguimos cada año presentarnos, como les digo yo, a las autoridades, cada año ir a las fiscalías, a gritar, a hacer mítines, para que nos escuchen, porque como siempre las autoridades, claro, en este aspecto de la búsqueda que nos dio la solución el 10 de agosto, que para nosotros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una emoción que no esperábamos, esa contestación de la Suprema Corte, pero que es algo que nos ha seguir hasta donde estamos. Y gracias a esa solución, pues hemos estado en mesa de diálogo, con comisiones de búsqueda, con la Fiscalía, junto con ellos para seguir adelante. Y como les menciono, gracias a las organizaciones sociales como el FNLS, que ha estado siempre desde un principio, que nos dio esa mano solidaria para seguir luchando, porque al principio nosotros estábamos desorientados, y todo por el miedo también que nos ha perjudicado en ese aspecto, pero ese miedo lo hemos convertido en valor gracias a las organizaciones, a esa fuerza de todas las organizaciones. Y no solamente Gabriel y el mundo desaparecieron en el 2007, sino hubo muchas desapariciones aquí en Oaxaca a raíz de que la lucha del 2006 empezó a ser en el 2007, y las compañeras Ricky, Virginia, Daniela, Lauro, profesor René, compañero de Michoacán, Paredes. O sea, fue una trayectoria muy fuerte de lucha de desapariciones. Y pues hasta ahorita pues seguimos en pie de lucha como familiares, y es doloroso, pero a la vez seguimos con ese esfuerzo para estar adelante y exigiendo su presentación con vida del mundo y de Gabriel. Compañeros, hay muchas cosas que decir, pero ya no los queremos cansar de que nos estén escuchando, ¿verdad? Entonces, yo creo que gracias por su asistencia, de estar presentes y de darnos esa mano solidaria, tanto de la familia como de los compañeros de las organizaciones, y el apoyo aquí en Oaxaca del compañero que está ahorita presente, de Ernesto. Gracias por esta compañía que nos ha dado aquí en la ciudad de Oaxaca, ese apoyo que para nosotros es muy grande, y el FNLS. Y pues también hay otras organizaciones como el Comité Cerezo, la OLED, compañeros Ricky, MUL y varias organizaciones. Entonces, pues no nos queda más que como familiar seguir luchando y darnos ese tiempo de dejar un rato el trabajo para dedicarnos en estas fechas y en esta semana de jornada que hay, y que próximamente estaremos en la Ciudad de México, también en pie de lucha y exigiendo
su presentación con vida del mundo y de Gabriel. Gracias, compañeros, porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos, porque vivos se lo llevaron y vivos los queremos. Gracias, compañeros. Gracias, Margarita, por tu testimonio, por abrir también un poco de tu sentimiento hacia la desaparición forzada de tu hermano, que no es un asunto menor, no es un tema menor, es un crimen, como ya lo decíamos, un crimen de lesa humanidad que viene a afectar a los familiares, a la población en general, porque también al cometerse una desaparición forzada en contra de una persona, pues se vienen a violentar derechos humanos que son muy importantes para todos los seres humanos. Agradecemos a la compañera Nadine también por compartirnos esos años de experiencia, de lucha que ha adquirido en este caminar, también que ha sido tortuoso para ella, para sus familiares, y que a pesar de ese dolor tan grande, ella se mantiene en la exigencia de presentación con vida de sus seres queridos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que son 16 años de lucha ya, que pudieran parecer para muchos pues algo fácil, o años donde no se ha tenido dificultades, como ellas ya lo han mencionado, dificultades en las que pues han puesto también en riesgo su propia integridad física y psicológica y la de sus familiares. Agradecemos al compañero Daniel, que también nos ha compartido esa experiencia, que fue su desaparición forzada en el estado de Chiapas. Y bueno, abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer a las compañeras, el micrófono está abierto. Porque en un primer momento pues no querían hacerla por desaparición forzada. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que aprender para poder ya finalmente lograr que la denuncia se interpusiera por desaparición forzada? Bueno, en mi caso, y creo que en el caso de Margarita también, tuvimos primero que aprender a tomar un micrófono, ¿no? Era horrible. Yo me acuerdo las primeras veces que teníamos que hacer la denuncia, el poder tomar un micrófono era muy difícil. No podíamos hablar ante la gente primero porque pues, se nos venía el llanto, el poder transmitir lo que estábamos sintiendo era muy complicado. Eso fue algo que tuvimos que afrontar, perder, ¿no? El miedo a hablar, a hacer la denuncia, pero que también tuvimos que ir aprendiendo otras cosas. Yo en lo particular me formé en derechos humanos, tomé varios cursos de derechos humanos con los compañeros del Comité Cerezo, he tomado otros cursos también que tienen que ver con herramientas jurídicas y que a eso te orillan, ¿no? Entonces decimos, no es o no tendría por qué ser nuestra responsabilidad tener que aprender cosas para seguir en la lucha, pero eso te obliga el Estado, ¿no? Cuando ves que no hay una respuesta, cuando ves que hay un proceso que es dilatorio, uno va aprendiendo y adquiriendo esas herramientas que en el camino vas aprendiendo, y en ese sentido pues también aprendimos a que teníamos que organizarnos, ¿no? Y que vimos que no era suficiente solamente hacer la denuncia jurídica, que como comenta la compañera Noemí, costó mucho trabajo que de entrada nos levantaran la denuncia, que primero la levantaron por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro, y que fue gracias a la lucha, a la denuncia que se hizo, que nosotros decíamos no es secuestro, ellos fueron desaparecidos por agentes del Estado, fue que se logró reclasificar casi 3 años después el delito, pero que fue gracias a la lucha, a la denuncia constante, y que vimos que ahí era necesario pues continuar no solamente con la denuncia jurídica, ¿no? Sino que teníamos que aprender también de otras herramientas. Nosotros metimos el caso también a diferentes instancias internacionales, se hizo la denuncia, tuvimos que salir. Yo en lo particular tuve que hacer las denuncias también en el extranjero, en el grupo de trabajo de desaparición forzada. Se buscó la manera de sacar también la denuncia a nivel internacional, porque veíamos que el Estado mexicano trataba de mantener también
en el anonimato la desaparición de Gabriel y del mundo, ¿no? Entonces tenemos que aprender también que era necesario alzar la voz fuera del país y tenemos que ir adquiriendo muchas cosas que antes no sabíamos, ¿no? Yo no sabía ni siquiera qué era la desaparición forzada, yo no sabía qué es lo que tenía que hacer, cómo levantar la denuncia, la queja en derechos humanos. Entonces vas aprendiendo muchas cosas en el camino que ahora afortunadamente sabemos, hemos podido apoyar también a otros familiares, ¿no? Cuando nos han hablado y nos dicen es que no sabemos qué hacer, por lo menos tenemos una respuesta en la primera de cómo decir, pues, se puede ir por aquí, se puede hacer esto, se tiene que hacer esto, que antes nosotros hubiéramos deseado que a nosotros nos dijeran, hagan esto, ¿no? Por aquí o por acá, y que al inicio no lo sabíamos, y que nosotros al inicio sentíamos que era necesario o saber lo que ahora sabemos, porque a lo mejor hubiera sido más pronta la respuesta, ¿no? Todo lo que ahora ya hemos podido hacer con el compañero, las denuncias que ya hacemos aquí en Derechos Humanos, sabemos a quién hablarle, a lo mejor en ese momento, si se hubiera hecho de una manera más pronta, hubiéramos logrado rescatar al mundo y a Gabriel, ¿no? Pero que ahora, 16 años después, que es muchísimo tiempo, ahora pues tenemos esas herramientas de cómo afrontarlo y que ha sido para nosotros, creo, una herramienta también de afrontamiento, ¿no? Es decir, la misma lucha nos ha ayudado a nosotros a salir adelante, a no quedarnos, ¿no? Nada más en el dolor, sino la misma lucha nos ha dado fortaleza para continuar y no desistir. Yo creo que es lo más importante que hemos aprendido, y la solidaridad, ¿no? La solidaridad de mucha gente que sin conocernos y sin ser familiares nos han brindado su acompañamiento, su apoyo, estas herramientas que hemos ido adquiriendo y que yo creo que también es lo que nos ha fortalecido y nos ha mantenido durante todo este tiempo. Gracias, Marín, por la respuesta. ¿No hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero decir también que como familiar al principio, cuando yo supe de su desaparición, de su desaparición de Gabriel, fue la sorpresa. Lo primero que hice es llorar y no saber qué hacer. Después de ese momento, empezaron llamadas y decirme, tu hermano lo detuvieron y pues no sabía qué hacer, si ir por el miedo o no. Y lo único que tardé en presentarme por el miedo, y llegué a las oficinas que anteriormente estaban, no sé si todavía sigue funcionando la LIMET. La LIMET era una liga de derechos humanos independiente de acá de la ciudad de Oaxaca, donde fui una vez y el miedo de entrar, y no encontré abierta la oficina. La segunda dije, ¿qué hago? Tengo que hacerlo. Y entré a la de derechos humanos, porque que estemos siempre juntos, y que a la vez también siempre es doloroso hablar de esto. O sea, nunca vamos a superar este dolor hasta que los encontremos, y exigimos la presentación con vida del mundo y de Gabriel. Gracias. Gracias por el testimonio, por compartir y por con su esfuerzo también, pues a los que hemos sido parte de este proceso de lucha hemos visto el avance y desarrollo de las propias compañeras, que como lo han dicho ellas, sí ha sido muy difícil, no se trata de cualquier cosa, y que la desaparición forzada, ya lo decíamos,
impacta psicológicamente al familiar de la persona detenida desaparecida, porque cambia toda la estructura familiar, la dinámica familiar, cambia completamente. Entonces, la misma desaparición forzada viene a desestructurar los propios hogares proletarios que buscan pues a sus seres queridos, y que en esta nueva administración también son miles las familias proletarias que buscan a sus seres queridos en fosas clandestinas, en parajes, en lugares donde le correspondería al propio Estado, a las instituciones de gobierno, realizar esta labor. Sin embargo, por la indiferencia, la indolencia y la misma desconfianza de los familiares en las autoridades, pues se ven en esa obligación, en esa necesidad. Y bueno, si no hay comentarios o preguntas a las compañeras, con esto damos por terminado el foro que hemos denominado la lucha de los familiares en la exigencia de presentación cumplida de los detenidos desaparecidos. Agradecemos nuevamente a las compañeras Margarita, Anarí, por estar aquí, por realizar esos esfuerzos constantes, y que decimos que la lucha que ellas han llevado en estos casi 16 años pues también sirvan para otros familiares que se encuentran en esta condición, para otros familiares que tienen víctimas de desaparición forzada. Agradecemos, compañeros, agradecemos a las personas que hoy nos han acompañado y a las que también por internet nos han acompañado en este foro político. Gracias.